fuente, que es el conductismo de Watson, que figura en la selección de textos de la Facultad. Con esos dos materiales ustedes complementan la bibliografía obligatoria de la unidad. ¿Los leyeron? Sí. ¿Qué les pareció? Fácil, difícil, complejo. Es fácil, lo único que la redacción prefiero de conceptos preliminares. Te referís al de todo. Sí, tiene algunas dificultades, por momentos dice, se compone, por ejemplo, de 4 partes y menciona 1 y 2 y así. Bueno, vamos a ir tratando de allanar las dificultades que se presentan con respecto a esta corriente que es el conductismo. Primero vamos a hablar un poco de los antecedentes del conductismo, porque, digamos, toda teoría es una teoría que no surge de la nada, sino que surge de algunos antecedentes, algunas teorías previas, algunos principios. Para el conductismo hay dos teorías sobre las cuales Watson, que es el autor, para situarnos, digamos, Watson publica su primer trabajo en 1912 en Estados Unidos. Entre los antecedentes más importantes que tiene esta escuela psicológica, comenzamos a la teoría del arco reflejo de Fowler. Dentro de esa línea que vamos a llamar neurofisiológica, hay otro autor que se llama Sechunov, y hay un tercer autor que se llama Bechler. Por los nombres se darán cuenta que son todos rusos. Y es una teoría que aproximadamente surge en la segunda mitad del siglo XIX. Entre 1850 y tantos en adelante, la otra influencia importante es la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, nosotros habíamos mencionado que, por un lado, la teoría de la evolución planteaba como línea central que había una continuidad biológica, o
todas las especies biológicas surgían de un tronco común. El hombre no era un ser especial, sino que era un continuo que venía de otros primates. En ese sentido, decíamos que la teoría de la evolución, cuando fue formulada en el año 1859, fue realmente revolucionaria. Fue revolucionaria frente a la teoría creacionista, frente a las posiciones de la Iglesia Católica. Desde esa perspectiva podemos decir que es una posición cientificista. Darwin, entre otras cosas, anduvo por el Río de la Plata, anduvo por Mendoza, dio la vuelta por el canal de Beagle, y prácticamente el núcleo central de su teoría lo proyecta en las Islas Galápagos. Cuando regresa a Inglaterra, todos sus diarios lo formula en la teoría general de la evolución de las especies. Entonces, es una teoría naturalista, es una teoría científica y es una teoría biológica. Lo que, digamos, hay que aclarar es que Darwin sostenía que había una continuidad biológica y Watson, siguiendo esta línea de la teoría continuista, va a agregar que hay una continuidad mental. Entonces, cuando agrega lo de la continuidad mental, se supone que la mente, el psiquismo, palabras todas estas que son repudiadas por el cognitismo, tienen una proximidad, tienen una continuidad, por ejemplo, con una rata, una paloma. Y si nosotros hacemos un punto acá, con lo poco que hemos visto hasta ahora, podemos hacer una crítica a esta posición, ¿no es cierto? ¿Desde qué lugar podríamos criticar esta posición de Watson con lo que vimos en la unidad 1? ¿Es reduccionista? No te entiendo, no te escucho, no sé. ¿Qué es reduccionista? Deduccionista. Reduccionista. Reduccionista. Bien. ¿El resto qué piensa? La continuidad que dice que existe se rompe con la aparición del lenguaje que habíamos visto. Muy bien. Acá la compañera, es decir, entre las dos van armando una respuesta que tiene que ver, primero, con un prejuicio epistemológico que es el reduccionismo, es decir, reducir la explicación de fenómenos que son complejos, fenómenos humanos, por ejemplo, que tienen que ver con el lenguaje, con la cultura, con las instituciones que se establecen a partir de esos elementos, con las leyes de la mecánica biológica que son elementos más simples. Eso significa reducir. El reduccionismo en epistemología significa reducir explicaciones complejas a postulados simples que provienen de otro campo diferente. Este campo diferente es el campo de lo natural, de lo biológico. Y ella aporta la cuestión del lenguaje. Nosotros habíamos visto que, ¿recuerdan? Básicamente Cassirer. Recuerdan que él hablaba de dos tipos de lenguaje. Por un lado hablaba del lenguaje emotivo, y por otro lado hablaba del lenguaje propositivo o proposicional. Los seres humanos pueden articular frases, es decir, proposiciones. El animal no. Sin embargo, hombres y animales compartimos el lenguaje emotivo, es decir, suele resultar evidente cuando
un animal se enoja, gruñe, cuando un animal está satisfecho o contento, y algo parecido sucede con el lenguaje emotivo en los humanos. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Entonces, lo importante de Watson y la influencia de Darwin es que va a tomar la teoría de la evolución y va a postular no solamente que hay una evolución, una continuidad en la cadena evolutiva de orden biológico, sino que también va a haber una continuidad de orden mental. Bueno, eso por el lado de Darwin. Más o menos en paralelo a que Darwin formula la teoría de la evolución, Darwin, como todos ustedes sabrán, era británico. En Rusia hay una escuela neurofisiológica cuyo iniciador, cuyo representante más importante fue Pablo. Pablo investigó básicamente con un perro y trabajó con un instrumento que él llamó la fístula estomacal, que es una especie de aparatito que permitía, colocándoselo al animal, contener la secreción salival del perro. Pablo parte de la observación. La observación le indica que el perro, cuando come, segrega saliva. Y decidió, con esta observación, experimentar y hacer sonar una nota musical, un sonido, en paralelo al estímulo de la comida. Y esto es muy importante, en paralelo o continuamente. Sonaba una nota musical, un sonido, de manera tal que en un periodo de repeticiones, cuando hacía sonar ese sonido sin el alimento, el animal segregaba saliva. A eso lo llamó reflejo condicionado, de estímulo condicionado. Entonces, si hubiere una pregunta que es ¿en qué consiste el reflejo condicionado? El arco reflejo se compone de un estímulo y una respuesta. Dentro del estímulo que teníamos la comida más un sonido. Y dentro de la respuesta teníamos la secreción salival. Entonces el arco reflejo supone que ante un determinado estímulo se va a producir siempre una respuesta. Y decimos que es condicionado, la palabra condicionado es sinónimo de aprendido. Es decir, es lo contrario de innato. Innato es lo que nosotros traemos cuando nacemos, lo que tenemos como bagaje. Creo que cuando vimos la perspectiva psicológica, yo les había dicho que lo único que el sujeto humano trae cuando nace es el reflejo de succión, que es lo que posibilita de alimentarse. Esta experiencia de Pablo la lleva adelante con transformaciones. Seygenov investigaba la contracción que sufrían los animales cuando se los estimulaba eléctricamente.
Se llenó, trabajó básicamente con ranas, es decir, se le aplicaba un estímulo eléctrico a la pata de la rana contraía la pata. Y se le ocurrió pensar a partir de este fenómeno que se sucedía en animales, que lo mismo sucedía en el sujeto humano, porque el sistema nervioso central, que si bien es diferente, hay distinta cantidad, hay otra masa, digamos, de celular, podemos decir que hay, tanto en el hombre como en los animales, un sistema que le permite recibir los estímulos, un sistema nervioso, y la posibilidad de efectuar respuestas. Que las respuestas básicamente, en este caso, en este nivel, son siempre de movimientos. Es decir, si a mí me aplican electricidad a la mano, voy a tender a retirarlo, es decir, tender a tener un movimiento, mi conducta va a ser el movimiento muscular de retirar la mano. Hasta acá, hasta esta parte, de acá para arriba, podemos decir que se trata de neurofisiólogos. Ahora, Bechterew es el primero que formula, si mal no recuerdo, creo que es 1905, año más, año menos, comienzo del siglo XX, del siglo XX, es el primero que funda una psicología objetiva. ¿Quién? Bechterew. Da inicio entonces a las llamadas escuelas objetivas de psicología. Objetivas por oposición a subjetivo. Todas estas corrientes van a surgir por oposición a uno, porque van a considerar que la conciencia es subjetividad pura y toda ciencia se caracteriza o necesita ser o seguir el modelo de las ciencias naturales, es decir, necesita ser una ciencia objetiva. Si la psicología quiere ser una ciencia, dice Pérez en adelante, y Watson lo va a retomar, tiene que ser objetiva. Y la psicología de conciencia es la conciencia como objeto, es algo eminentemente subjetivo, es algo metafísico. Por ahí habrán leído, Watson dice, la conciencia no cabe adentro del tubo de ensayo, lo dice muy irónicamente. Es decir, la conciencia es algo insubstancial. Hay dos tipos de reflejos que son muy importantes entender ya dentro de la teoría de Watson. Eso puedo borrar, ¿no? Sí. Dice, existen los reflejos condicionados, que dijimos que son aprendidos, y los reflejos incondicionados, que son innatos o están por fuera del condicionamiento clásico, es decir, que vienen con el bagaje hereditario. Correr ante el miedo. Claro, acá la compañera aporta el tema del miedo. Pero atención con esto, porque no es cualquier miedo, ahora vamos a ver. Entonces,
¿Cuáles serían los reflejos incondicionados? En primer lugar, el miedo. En segundo lugar, él menciona el amor y la ira o cólera. Dice, esto no se aprende. Eso viene con el hombre. Y cuando habla de miedo, habla básicamente de dos cosas. Miedo a un sonido fuerte, miedo a la pérdida de la base de sustentación. Es decir, cuando un chico que todavía no puede apoyarse sobre sus piernas y deambular, lo soltamos, el chico pierde la base de sustentación. Dice que el miedo incondicionado tiene que ver con un sonido fuerte o con la pérdida de la base de sustentación. Ahora, supongamos un ejemplo que él lo da, por otro lado, bastante típico, o bastante común. Ustedes saben que en la niñez surgen las primeras fobias, los primeros temores a la oscuridad, temores a los bichos, temores a los perros, o como en el caso de Freud, en el caso de Juanito, miedo a los caballos. Hace que el niño evite o tenga conductas evitativas con respecto a ese objeto que le produce temor. Que muchos niños, ante la presencia, por ejemplo, en la cuadra de un perro que le tiene miedo, hacen conductas de rodeo. ¿Sí? Bueno, supónganse que para ir a la casa tienen que caminar de manera recta, son capaces de dar la vuelta a la manzana con tal de esquivar ese lugar a donde está el perro, donde está la situación fobígena. Lo que dice Watson es que en ese caso, ese miedo es condicionado, no incondicionado. Es decir, no es un miedo innato, es un miedo que adquirió por alguna experiencia traumática con ese animal al cual le tiene miedo. Supóngase que el chico cuando era pequeño vino un perro, qué sé yo, y le ladró y lo tumbó. Esa experiencia traumática lo marcaría a él, es decir, habría una especie de asociación, conexión entre el estímulo, que sería en este caso el perro, y lo displacentero, lo tiró. Entonces se formaría una especie de respuesta condicionada que sería patrón o matriz de ulteriores miedos que se encadenarían. ¿Qué es el experimento que hizo con el Gon y la rata? ¿Puede ser? ¿Ese era Watson Claro, o era...? ustedes tienen en el campus, por lo menos, no sé si este año, por lo menos el año pasado estaba, hay un experimento muy interesante. Él dice, él tomó un pequeño que se llamó Albert, un niño. Entonces lo ponía a ese niño en contacto con ratas, con serpientes. Habitualmente el miedo a la rata o el miedo a las serpientes es algo casi medio universal. Dice, si ese chico no estuvo en contacto, digamos, con ratas o con serpientes, no tiene por qué tener miedo. Entonces el chico juega con la rata o juega con la serpiente. Seguramente debe haber tomado alguna serpiente peligrosa para el experimento, ¿no es cierto? Porque agarraba una pitón, se lo devoraba el chico. De todas maneras, el experimento, él tomó el tema de las ratas. Ahora bien, dice que si el chico está habituado
digamos, al contacto con la rata o con las ratas, pero repentinamente un buen día experimentalmente hace sonar un sonido fuerte, comienza a aparecer, es decir, se asocia el estímulo sonido al estímulo rata, se conexionan, se asocian, y entonces el chico va a tener miedo a las ratas. Es decir, va a ser una respuesta condicionada. Esto es una respuesta aprendida. Esto es muy importante porque, digamos, toda la base de la teoría conductista va a tener consecuencias en el plano de la pedagogía y en el plano sobre las teorías educativas que ustedes vieron que está al final del texto. Es decir, los estímulos condicionados son los estímulos producidos, los estímulos aprendidos por asociación, conexión entre dos estímulos. En el caso del miedo es un sonido fuerte que se asocia, se pega a un animal, en este caso la rata. En las actividades, no sé si se dieron un paseíto por las actividades, está el ejemplo de el niño y la pecera. Supongamos, parte de un supuesto, supongamos que, digamos, un niño tiene miedo a los peces, a una pecera. Acá ya entramos dentro de un terreno que excede un poco la cuestión de la materia, pero tiene que ver con la terapia o cómo sería el tratamiento o terapia de tipo conductista del miedo. De hecho existe en el mercado, hay muchos tratamientos que se sustentan sobre esto. Si el chico le tiene miedo a la pecera por alguna cuestión condicionada previa, bueno, habrá que descondicionarlo. Esa es la base de la terapia conductista. ¿Y cómo se descondiciona? ¿Cómo que enfrenta con el problema? Descondicionarlo quiere decir desconectar el miedo de la idea de pez. Si están conectados, están asociados, de tal manera que cada vez que el niño ve una pecera, tiene que alejarse, yo necesito como terapeuta, aclaro, conductista, desacondicionarlo. Desacondicionarlo significa desconectar, desasociar la idea del miedo a la idea del pez. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo implemento? Dice, pues bien, asociándolo paulatina y lentamente a un estímulo que le resulte placentero. Por ejemplo, comer. Entonces va a poner al niño con un estímulo que es de tipo placentero para él, su relación con la comida, y va a poner lejos en su campo visual la pecera. Diariamente va a ir corriendo esa pecera, es decir, va a reacondicionar la asociación estímulo-respuesta, ligándolo no a algo displacentero, sino a algo placentero como la comida. Ahora, esa conducta aprendida se va a cristalizar, se va a producir con la repetición de ese acondicionamiento nuevo. Es decir, y esto es un principio muy importante, para que para que ese estímulo sea fuerte, yo necesito repetir. Si no lo repito, esa conexión se debilita y se extingue. ¿Está claro eso? Es decir, si yo tengo al nene acá con la comida y allá por donde está la puerta la pecera, eso en el primer día.
En el segundo día la pecera la corro un poquito más cerca del niño, que el niño sigue con la comida, hasta que logro ponerle la pecera ahí al lado, y el chico pierde el miedo. Yo habré logrado que descondicionar una conducta negativa ligada al miedo y la voy a transformar en una conducta al menos neutra. No voy a decir placentera, pero al menos voy a liquidar esta cuestión del miedo. Pero para liquidarlo yo necesito repetir la experiencia. Si no la repito, no lo logro. Después de este experimento con Wood venía uno de Skinner que hizo con la rata y cada vez que la rata apretaba le daba un pedacito de queso. No, pero sí. Eso es otra cosa. No es que lo descondicionó después dejando de darle alimento cada vez que presionaba el... No, no. Eso es otra cosa. La compañera, muy bien, se ve que estuviste leyendo. La compañera menciona a Skinner. No es el de los Simpsons. Es el mismo. Skinner forma parte de una corriente que se llamó neoconductismo, o conductismo moral o conductismo intencional. Que ya lo vamos a ver en un ratito, pero lo que sí quiero destacar de cuál es la importancia. Este señor tomó de alguien que estaba un poquito más atrás que él, que se llamó Thorndike. Todos son norteamericanos, Watson, Thorndike, Skinner son norteamericanos. Lo que habíamos anotado por acá eran rusos, para ubicarnos un poco geográficamente. La psicología como disciplina científica surge en Alemania. Rápidamente de Alemania pasa, digamos, a Estados Unidos, pero con otro corte, con otra característica. Este señor Thorndike dice que le puso mayor atención no tanto al esquema estímulo-respuesta, sino a la consecuencia que tenía una consecuencias acá quiere decir premio y castigo. Es decir, si yo a un animal, que es el caso que vos das, meto una rata, habitualmente los ejemplos que utilizan los conductistas son con ratas o palomas y un sistema de cajas que abren distintos tipos de compuertas, es decir, cajas laberintos. Y obviamente el premio que tendría la rata si tiene una conducta adecuada es la satisfacción, el premio sería el pedazo de queso. Es decir, lo que va a decir Thorndike, y que después lo va a retomar Skinner, es que si yo premio al animal o a la persona, porque supongamos, olvidémonos de las ratas, de las palomas, y vayamos a un ejemplo concreto de una situación empresaria o laboral. Si, digamos, como jefe, una persona incentiva con premios a sus empleados, obviamente va a tener la respuesta va a estar reforzada por la satisfacción que brinda, y esa satisfacción en términos de premio o de castigo es lo que va a permitir el refuerzo de la respuesta frente al estímulo. ¿Se entiende esto? No es lo mismo que yo, digamos, supóngase que yo les tomo una prueba a ustedes, ¿cierto? Y al que sale bien le regalo un chocolate, y al que sale mal lo mando al final de... Es decir, obviamente cada uno de ustedes va a tener una satisfacción diferente. Va a reforzar una conducta. Eso está
digamos, tanto Solberg como Skinner van a pegar la teoría del refuerzo a la teoría de la repetición. La perspectiva de Watson era la mera repetición lo que generaba que siempre se produjera de un mismo estímulo una misma respuesta. De más está decir que para Watson el objeto de estudio de la psicología sí o sí tiene que ser la conducta. Y la conducta es lo que se observa externamente. Va a definir a la conducta en términos de secreciones glandulares y movimientos musculares. La conciencia no merece ser el objeto de estudio de una psicología científica. El modelo sobre el que se va a apoyar Watson es un modelo biologista, es un modelo naturalista y agregamos mecanicista. ¿Por qué mecanicista? Porque hay como una especie de mecánica. Ante determinado estímulo tengo determinada respuesta. Por eso lo llamamos mecanicista. Ahora bien, el paradigma en el que se va a apoyar, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, es el paradigma positivista. Es el mismo paradigma en el cual se apoyó Wundt en Alemania. Y ese paradigma, recuerdan que buscaba descomponer en sus partículas más elementales toda realidad, todo campo que fuera a ser estudiado. Por ejemplo, en el caso de la biología, había que encontrar la partícula más elemental que era la célula. En el caso de la química o de la física, el átomo. Y en el caso de Wundt, o sea, de la psicología clásica, la primera psicología científica, eran las sensaciones. Bueno, Watson va a estar de acuerdo con el paradigma positivista, va a estar de acuerdo con el elementalismo, pero va a decir que la unidad mínima de análisis es la conducta y dentro de la conducta el par estímulo-respuesta. Toda conducta compleja resulta de asociaciones de cadenas de estímulo-respuesta simples. A tal extremo, esto es así, digamos, esto es fácil si nosotros pensamos en términos así muy, estímulos muy simples, qué sé yo. Me pincho un dedo, retiro el dedo. Me enfocan con una luz muy intensa el ojo, o sea, son todas reacciones corporales. Esas son las reacciones que le interesan a Watson. ¿Por qué? Porque son observables, porque son medibles, porque son experimentables, son posibles de ser llevadas al terreno de la experimentación. Él dice, la conciencia no la puedo llevar al terreno de la experimentación, porque es subjetiva, y toda ciencia necesita ser objetiva. Entonces el método del conductismo es la observación experimental. Entonces, es importante que ustedes entiendan de que parte del mismo paradigma positivista que Wundt es elementalista y asociacionista, pero con otros contenidos. En los elementos, en vez de encontrar las sensaciones, vamos a encontrar el par estímulo-respuesta. Las leyes de la asociación son iguales. Es decir, recuerdan que era por semejanza, por oposición o contraste, o por contigüidad. Esas leyes de la asociación se mantienen igual.
son todos los estímulos, salvo estos tres. Me faltó explicar cada uno de los otros. El amor, dice, se produce cuando la madre acaricia al bebé. Eso dice, bueno, le pone las mejillas son rosadas, comienza a advertir los primeros signos de placer, sobre todo cuando lo bañan y manipulan sus genitales, es decir, descubre sensaciones placenteras, sensaciones que la liga a la idea de amor. Es decir, la base es completamente fisiológica o orgánica. Y la ira tiene que ver cuando alguien intenta impedir el movimiento del niño. Es decir, si ustedes apresionan a un bebé, lo primero que va a tender es a gritar, a enrojecerse, a encolerizarse. Y casi lo mismo pasa con un animal. Si uno trata de impedir que el animal se mueva, seguramente el animal se va a enfurecer. Eso también es un negocio. Como verán, tanto el miedo, el amor y la ira, que son las primeras respuestas que son absolutamente incondicionadas, tienen una base evidentemente biológica. Es decir, cero psicología hasta el momento. Si yo de lo único que me puedo ocupar es de la conducta y voy a definir a la conducta como aquello que se observa en términos tanto musculares como glandulares, esto no interviene nunca. De allí que surja una famosa expresión que es la caja negra. Importa lo que entra a la caja negra, importa lo que sale, pero no importa lo que hay en el medio. Es decir, importa el estímulo, importa la respuesta, pero lo que hay en el medio es una caja negra. No merece ser estudiada, investigada por una ciencia. Por tanto, la psicología es entendida como una rama de las ciencias naturales. Watson lo dice claramente. Dice, la psicología es una rama de la fisiología. Acá. No sé, acá figura, no sé, en la versión de ustedes, página 26. Dice, leo, el conductismo, según queda entendido a través de nuestra exposición preliminar, es una ciencia natural que se arroga todo el campo de las adaptaciones humanas. Su compañera más íntima es la fisiología. Solo difiere de la fisiología en el ordenamiento de sus problemas, no en sus principios fundamentales ni en su punto de vista central. La fisiología se interesa especialmente en el funcionamiento de las partes del animal, por ejemplo, el sistema digestivo, circulatorio, nervioso, etcétera, etcétera, la mecánica de las reacciones nerviosas y musculares. En cambio, muy interesado en el funcionamiento de estas partes, al conductismo le importa intrínsecamente lo que el animal, como un todo, hace desde la mañana hasta la noche y desde la noche a la mañana. Para el conductista, entonces, le interesa la respuesta como un todo. Pero la psicología no deja de ser algo así como una rama, una rama de la fisiología. Es muy interesante que hasta las cosas en donde, bueno, digamos, no podemos
meter, digamos, lo biológico, pero sin embargo se las arregla. Supongan que yo les diga hablar. Es evidente que para hablar yo necesito tener un aparato fonatorio, ¿cierto? Es evidente que pensamos, ¿cierto? Watson decía que hablar y pensar son conductas. Pensar es una conversación subvocal. Es decir, como si dijera que mientras yo estoy pensando, en realidad más que pensar, lo que estoy haciendo es conversando conmigo mismo. Y en términos conductistas, conversar es una conducta, es una acción, aunque no tenga una manifestación para afuera, una manifestación externa. Es muy importante porque yo creo que se los había mencionado la vez pasada. Cuando nosotros hablamos de nosotros como organismos, como sujetos, estamos expuestos a distintos tipos de estímulos, ¿no es cierto? Estímulos que provienen del medio ambiente y estímulos que provienen del exterior. Podemos decir que, por ejemplo, la necesidad de comer es una necesidad interior, la necesidad de dormir, las necesidades sexuales, para Watson son internas y van a ser todas traducidas en términos biológicos. Es muy divertido porque él habla de, por ejemplo, la acumulación, por ejemplo, en el caso de organismos machos, o sea, en él se van a encontrar con que habla indistintamente de animales y de personas. ¿Sí? Un macho, animal u hombre, si tiene una cantidad excesiva de esperma, va a necesitar descargarla. Y eso es la causa iniciadora de una conducta de tipo sexual. Es decir, que lo sexual está traducido en términos exclusivamente biológicos, independientemente de las características del objeto o culturales, ¿no es cierto? Entonces tenemos estímulos internos que provienen del interior del organismo y estímulos que provienen del mundo exterior. Bueno, otro estímulo interno muy importante es el estímulo del dolor. El dolor es intransferible, el dolor siempre es un estímulo que proviene del órgano, del interior. Bueno, hasta acá, ¿qué se les ocurre? ¿Qué preguntas? ¿Inquietudes? Yo había leído sobre Comte que es la misma base que tiene Wundt con referente a que la psicología es una ciencia, dice... es al revés. Es al revés. Wundt se basa en Comte. Comte vino antes. Wundt pero es 1879. Sí. Y Comte es 1837. Pero es la misma rama, o sea, siguen lo mismo. En realidad es así la cosa. Hay un paradigma, paradigma epistemológico que es el positivismo. Aparece primero el positivismo. Recuerda que nosotros veíamos que paradigma es cuando un conjunto de científicos se ponen de acuerdo en torno a un núcleo de ideas. Y ese núcleo de ideas se transforma como en la base de la cientificidad. La base de la cientificidad en el siglo XIX es el positivismo, enunciado, valga la redundancia, por Comte.
que suponía homologar las ciencias sociales con las ciencias naturales. Es decir, tenían el mismo tipo de abordaje. Eso lo enuncia Comte. Kuhn aparece años después, casi 50 años después, en 1879, y para transformar, para poder decir que la psicología, digamos, arrancar la psicología del plano de la filosofía y ponerla en un plano de cientificidad, había que equipararla a las ciencias de la naturaleza. Entonces había que fragmentar, porque una de las características del positivismo es el elementalismo y el absolutizacionismo. Es decir, fragmentar la experiencia en las unidades más elementales, por eso se llama elementalismo, y así como la biología tomaba la célula, la química, la física del átomo, Wood tomó las sensaciones. Entonces realizó su primer laboratorio, porque tener un laboratorio, producir experiencias, repetir experimentalmente, era lo que le garantizaba el pasaporte a la cientificidad, al menos en esa época, ¿no es cierto? El método que había utilizado, recuerdan que era la introspección experimental, opuesta a la introspección pura que serían los filósofos. Pero la pregunta tuya era quién, si la torre iba, quién iba primero, se me había mezclado si seguían la misma, o sea, sí, siguieron lo mismo, pero él vino después, eso es lo que no había entendido Comte, bien. Después Bohm, después Watson. Comte, Wundt, Watson. En paralelo a Comte aparece Darwin, aparecen todos estos rusos que vimos, la teoría del reflejo condicionado, que influenciaron fuertemente a, digamos, a la teoría conductista. Lo que es importante es otra cuestión. Para Jung, recuerden que nosotros habíamos visto en la tutoría anterior que se trataba de algo así como una psicofisiología, es decir, se mantenía el dualismo mente-cuerpo. Ese dualismo que había aparecido con Descartes, digamos. Había una realidad de las cosas, una realidad de lo corpóreo, que nosotros la conocíamos a través de los órganos sensoriales. Y la realidad incorpórea, que era la conciencia, accedíamos directamente por autoobservación. ¿Sí? Introspección, mirada hacia adentro, autoobservación. Eso lo dice, lo planteó Descartes y lo siguió tomando Jung. Y eso es una de las cosas que va a cuestionar Watson, porque Watson no es dualista, Watson es monista. Monista quiere decir uno. Y lo único que va a tomar Watson es lo observable, lo visible, la conducta. En ese sentido él dice que rompe con el dualismo. Él lo dice en el texto. Y dice otra cosa, dice que hace un cuestionamiento al concepto de autoobservación. Dice que la mirada interior, la autoobservación, es algo subjetivo. Está sujeto, digamos, a intereses del sujeto que, digamos, la investigación, es parcial, por lo tanto, y en vez de autoobservarse, lo que el conductista tiene que hacer, dice, es observar a la gente. No autoobservarse, sino observar al vecino. Es una cosa muy interesante, que cualquiera de nosotros lo puede experimentar. Si nosotros pedimos a una persona, digamos, ¿qué hace el vecino? Y lo observa, dice, lo que va a hacer es transmitir una serie de pautas que tienen que ver con lo observable, por tanto, con la conducta. Ahora, si yo le pido a esa misma persona que se autoobserve, lo que va a hacer es expresar deseos interesados
engañoso, mentiroso sobre sí mismo. Entonces, como eso está influido por la subjetividad, no entra dentro del terreno de la ciencia. La ciencia se caracteriza por ser un corpus de conocimiento que necesariamente tiene que ser objetivo, y la objetividad está puesta afuera. Entonces, critica la autoobservación por ser engañosa, por ser parcial y por ser, dice, bueno, está ligada a la metafísica, está ligada a la religión. Es decir, dice que la noción de conciencia es casi religiosa, casi metafísica. Eso en términos de Watson, ¿no? Por tanto, el proyecto conductista debe basarse en la observación de la gente. Y si ustedes leen el texto, se van a encontrar que hay una preocupación por el desempeño que tiene una persona en el ámbito del trabajo, en el ámbito que tiene que ver con la producción. Es más, dice en una parte de que los problemas que surgen en el ámbito del trabajo no tienen que ver con aprender a hacer determinada tarea, sino que tienen que ver con la relación con los otros. El problema es una adaptación con el entorno de otros humanos. Entonces, dentro del proyecto conductista hay que averiguar. Tenemos X respuestas, saber de qué estímulo proviene. Y si no, a la inversa, si tengo X estímulo, ver qué respuesta proviene. Averiguar si proviene de un reflejo condicionado o de un reflejo incondicionado. Ese es todo el programa de trabajo del conductismo. La conducta humana va a ser el resultado de la integración de esta cosa elemental, básica, entre un estímulo y una respuesta. Las conductas más complejas van a resultar del encadenamiento de esta molécula tan simple como es estímulo-respuesta. Bien. La cosa se empieza o se complica cuando aparece un autor Edward Tolman. Acá vamos a poner neoconductismo. Neoconductismo es igual al condicionamiento operante. Sí, tiene que ver con eso, ahora vamos por parte. Entonces estos señores lo vamos a agregar en serie con esto. Yo lo puse ahí porque no sé quién me preguntó si fue. Todos ellos son neoconductistas. También en Estados Unidos. Bueno, el conductismo de Watson, entonces, decimos que es un conductismo molecular. Molecular porque le interesa la molécula última, el elemento último que es el par estímulo-respuesta. Por eso decíamos que era elementalista
pero que a diferencia de tomaba, digamos, no las sensaciones, sino que tomaba el par estímulo-respuesta. Sí. No. Esto es molecular. Ahora, esto, el neoconductismo, es molar. Molar es sinónimo de global o intencional. Intencional. Sí. La palabra intencional es un poco mejor, ya vamos a ver por qué. Porque nosotros la próxima tutoría vamos a iniciar la unidad 3 con las llamadas teorías estructuralistas. Y vamos a ver a la Gestalt. Y la Gestalt es una teoría molar. Y a veces en los exámenes tienden a confundir el neoconductismo con la teoría de la Gestalt porque aparece esta misma palabrita, molar, y no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, si esto es molecular, apunta a la molécula última, que en este caso es estímulo respuesta, este va a decir que entre el estímulo y la respuesta hay algo. Es decir, la caja deja de ser una caja negra. Se empieza a complejizar un poco más la cuestión. Entonces, el estímulo, le decía yo, El neoconductismo. y la respuesta, hay algo. ¿Saben lo que hay? Intenciones y cogniciones. Muy bien. Hay intenciones y cogniciones. Que se llaman determinantes inmanentes de la conducta. Determinantes. Inmanentes de la conducta. Bueno, lo escribo abreviado, pero siento que se determinantes inmanentes. Entonces lo que es interesante es que Tolman plantea que toda conducta tiene una intencionalidad, tiene un objetivo, ir hacia algo. Bien, esa intencionalidad, hay un ejemplo, volvemos al caso de las ratas y el queso, ¿no es cierto? Dice que la intencionalidad, por ejemplo, de una rata es llegar más rápido o más pronto al alimento. Esa es la intención de la rata. Ahora, para llegar más rápido y más pronto al alimento necesita algo más que la mera intención de alcanzar el alimento. Necesita de cogniciones o un sistema que le permita calibrar tiempo, espacio. Supónganse, para salir del ejemplo de las ratas, supónganse para cruzar una calle, yo necesito tener una cierta cognición de saber si, supónganse que voy a cruzar en rojo, veo que viene un auto pero viene a lo lejos, yo necesito medir cognitivamente si puedo o no cruzar la calle en función de la velocidad que tiene ese auto. Es decir, necesito una serie de cogniciones que me permiten alcanzar el objetivo dado por la intencionalidad. La intencionalidad sola no me alcanza para alcanzar un objetivo. Necesito de una cierta cognición. Y en esa cognición yo voy a tener
una idea de espacio, una idea de medida, una idea de tiempo. Todo organismo la tiene, ¿no es cierto? Pero ahí en ese caso, ¿cuál sería el estímulo y la respuesta? ¿Cómo? En ese caso, ¿cuál sería el estímulo y cuál la respuesta? Es que para el neoconductismo digamos, no va a negar que existen estímulos y existen respuestas. Lo que va a decir es que en el medio hay algo. Eso que hay en el medio es una relación mecánica. Es una relación en donde, bueno, yo te aplico electricidad en una pierna y vos contraes la pierna. Me permite a mí explicar ciertas conductas que son como muy elementales, muy simples, que tienen que ver con el universo de lo físico. Pero cuando yo quiero explicar conductas que son un poco más complejas, donde yo abandono lo molecular, me dirijo en lo molar, necesito echar mano de otras cosas. Entonces, necesito suponer, como lo hacía Tolman, que en el medio del estímulo y respuesta hay lo que se llama determinantes inmanentes. Esas determinantes inmanentes están compuestas por una intencionalidad, es decir, una direccionalidad a lo que yo quiero, y un aparato cognitivo que me permite alcanzar lo más rápido posible aquello que yo quiero, ¿cierto? Ahora bien, el estímulo deja de ser estímulo y pasan a, lo que va a hablar Tolman, es de agentes estimulantes. Deja de hablar del estímulo a secas y habla de agentes estimulantes. Dentro de los agentes estimulantes, dice, hay como una complejidad. El estímulo no solamente habla de agentes estimulantes, sino dice que hay indicios. ¿Qué es un indicio? Supónganse, él da el ejemplo de la puerta que se abre. Dice, la puerta que se abre es indicio de que la abrió alguien o que la abrió el viento. Entonces hay una interpretación en ese indicio y este estímulo deja de ser un mero estímulo sonoro y pasa a ser un estímulo interpretado. Por eso decimos que es indicio. Si nosotros no vemos la puerta, sentimos el ruido de la puerta que se abre acompañado, yo qué sé, por ejemplo, de los tacos, vamos a saber que entró una mujer. Ahora, si no escuchamos ningún otro sonido y escuchamos el viento, vamos a decir, la puerta se abrió por el viento. Es decir, ese sonido se transforma, deja de ser un mero estímulo y pasa a ser un indicio. ¿Una sospecha vendría a ser? ¿Algo así? Sí, algo más que una sospecha, es una interpretación del sonido. Es una interpretación del estímulo. Ya la sospecha me pone en otra... Okay. Por eso en el libro... Primero me voy a poner los lentes porque sí, los lentes... Se van a encontrar con un cuadrito en la página 59. ¿Lo vieron esto? Ese cuadrito es lo que yo intento simplificárselo con esto. En el medio entre el estímulo y la respuesta, digamos, hay lo que se llama las causas iniciadoras, es decir, los agentes estimulantes, las determinantes inmanentes y lo que va a decir Tolman es que va a dejar de hablar de conductas y va a hablar de actos. El objeto de estudio van a ser los actos como un todo.
De allí que se diga que es molar o intencional. ¿Te responde la pregunta? ¿Te aclara algo eso? Decime, Pues yo lo leí, pero me pareció muy complejo, no lo entendí muy bien. O sea, yo entiendo que en medio del estímulo de respuesta hay una intencionalidad, pero ya cuando yo quiero dar un ejemplo y reemplazarlo por agente estimulante y eso, que me dificulta, o sea, como que clasificar, encasillar, no sé si te hablas de dar el ejemplo. Yo entiendo que lo que diferencia es la intención para que se haga hablar. Pero lo que no entiendo es cómo se marca eso, como ahí está claro, una estímulo, una respuesta, pero marcar cada uno de esos. Bueno, a ver, la idea es simple. La idea es que Watson te posibilita explicar las cosas más esquemáticamente, más sencillamente. Y te permite hablar de estímulos de corte físico y respuestas de corte físico. Por eso dice que la psicología es una especie de hermana de la neurofisiología. Pero nosotros como sujetos humanos estamos sujetos a estímulos de variada complejidad. No es lo mismo, qué sé yo, recibir una descarga eléctrica que un saludo o un insulto. ¿Se entiende? Son estímulos, en un caso de corte físico, en otro caso de corte cultural, social. Alguien que insulta a otro en la calle, qué sé yo, un automovilista, otro automovilista, es otro tipo de estímulo diferente al mero estímulo físico de con una luz y el ojo se abre o el ojo se cierra, ¿sí? Entonces Tolman necesita explicar de alguna manera esos estímulos complejos a los cuales se ve sujeto cualquier sujeto humano, ¿no es cierto? Y dice, bueno, si el conductismo se remitiera solamente a estímulos y respuestas, no habría psicología. ¿Para qué inventaban la psicología si es lo mismo que la neurofisiología? Entonces él echa mano al concepto de intencionalidad, que es un concepto que viene de la fenomenología de un filósofo que se llamó Franz Brentano, y plantea de que todo organismo, desde una rata a un ser humano, no solamente tiene estímulos y respuestas, sino que hay algo más. Ese algo más, esa especie de complejidad en la caja negra, está dado por las llamadas determinantes inmanentes. Es decir, las determinantes inmanentes significan que todo organismo posee intencionalidad, es decir, metas, direccionalidad hacia un objeto. Eso es fácil. Cualquiera de nosotros tiene objetivos, los animales también. Y tienen un sistema cognitivo que es una especie de elemento que permite evaluar las distintas conductas que yo voy a necesitar para alcanzar eso que yo tengo como objetivo. En el caso de la rata, ¿de qué mecanismo voy a disponer para alcanzar más rápido el queso que está detrás de la barriga? ¿Sí? Entonces, ese aparato cognitivo permite, entre otras cosas, medir el tiempo y el espacio. Es el ejemplo que yo daba de cruzar una calle. Cuando yo cruzo una calle, tengo que mirar, tengo que evaluar si voy a hacer a tiempo o no. Es decir, un error de cálculo, el auto me pasa por encima, el colectivo me pasa por encima. Es decir, necesito de un esquema que me posibilite llevar a cabo la intencionalidad. Bien. Esto es lo que está acá en el medio, digamos, en el medio de estímulo y respuesta. Ahora bien, acá dejan de haber meros estímulos
Y dice, hay agentes estimulantes. Yo tengo una pregunta. ¿Esto de lo cognitivo es algo innato o es algo aprendido? Porque yo pienso, ¿no? Por ahí ahora, a mi edad, porque yo miro a la calle y digo, bueno, quizás sí corro, el auto no me choca, pero si yo tuviera 2 o 3 años, ¿eso lo fui aprendiendo o es algo...? Y sí, es algo que se va aprendiendo. Sí. Sí, desde luego, un niño, qué sé yo, cruza la calle así como vienes y no sabe del peligro. Digamos, un niño como desde otra perspectiva está, digamos, inmerso en su propio narcisismo. El mundo es él, no tiene barreras, digamos. Entonces, esto cognitivo sí, es algo que se aprende. Es decir, cómo alcanzar una meta no es algo que yo traigo en potencia, podemos decirlo. ¿Sí? Lo voy desarrollando con el crecimiento. Ahora, la intencionalidad es algo que sí, la traigo casi de manera innata, digamos. Todo ser vivo tiene intencionalidad. Está buena la pregunta porque a esa pregunta las distintas teorías psicológicas van a responder de distinta manera. Desde la perspectiva de un autor que vamos a trabajar más adelante, que es Piaget, que es muy importante para la teoría psicológica, él va a tomar un aspecto de lo cognitivo que es la conducta intelectual, la inteligencia. Él va a plantear que, digamos, no se nace de inteligencia. Había una teoría que suponía que nosotros heredábamos el coeficiente intelectual, heredábamos la inteligencia. Para Piaget la inteligencia es un proceso que se construye en una relación sujeto-objeto, sujeto-mundo. Sí, esto es algo que se va construyendo, digamos. Hay especies en que lo cognitivo se desarrolla más rápido. Nosotros vimos que el sujeto humano en relación a las otras especies animales tiene como un déficit, y ese déficit tiene que ver con que nacemos con el sistema nervioso central prematuro. No está completo el desarrollo de ese sistema, entonces no nos podemos parar sobre nuestros pies, no podemos deambular, y cualquier otra especie sí lo puede hacer. Entonces, inicialmente otras especies tienen cognitivamente, están más desarrolladas, el sujeto humano lo tiene en potencia, pero lo desarrolla más. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, volvemos. Esto está en el medio. Ahora bien, el estímulo, repito, deja de ser un estímulo simple, como la luz, el calor, el frío, y el estímulo del neoconductismo es un agente estimulante, es algo más complejo. ¿Sí? También acá dice, bueno, está el agente estimulante de lo orgánico y lo que tiene que ver con lo externo. Pero comienza a haber una especie de complejidad, digamos, aparecen los indicios. Es decir, un sonido es decodificado rápidamente por el sujeto como o bien el viento abrió la puerta o bien alguien abrió la puerta. Es decir, dejan de haber estímulos elementales para aparecer estímulos que son más complejos. Y eso va a producir una respuesta que ya deja de ser la conducta, y acá aparecen los actos. Actos como un todo. Te aclaro que es más complejo. O sea, si te resulta complejo, estás en la pista, porque es más complejo. Porque es una teoría que supera de alguna forma al planteo más simple del conductismo de Watson. Bueno,
vamos a la última parte, que son las teorías del aprendizaje. Digamos, vamos a... En el texto menciona algunas cosas que no las vamos a ver, que tienen que ver con las teorías cognitivas. ¿Eso puedo borrar? Te voy a preguntar cuando termine. ¿Trajiste vos el libro? Yo también me lo olvidé. Pero yo supongo que sí no lo dio porque no es importante. Bueno, una de Pero las hoy lo está diciendo, después me lo dijo. consecuencias del conductismo son las llamadas teorías del aprendizaje. Por consiguiente, las teorías del aprendizaje tienen una base evidentemente conductista. Antes de entrar en esas teorías, digamos, vamos a decir que hay teorías basadas en el llamado conexionismo, o sea, la conexión entre dos tipos de estímulos que van a provocar una respuesta que obviamente era la respuesta condicionada. O sea, las teorías que están basadas en el conexionismo y las teorías que están basadas en el refuerzo. Bueno, antes de esto nosotros decimos que los reflejos tienden a generalizarse, a extinguirse o a discriminarse. Son las tres posibilidades. Generalización tiene que ver con la teoría de la conexión. Es cuando yo tengo un fuerte reflejo ante una determinada... Un fuerte reflejo quiere decir una fuerte respuesta frente a un determinado estímulo. Estímulos que son conexos, que están cerca de ese estímulo, tienden a generalizarse. Es decir, tienden a extenderse a estímulos parecidos. Si yo no refuerzo, es decir, si yo no repito, en este caso, esa conexión, el reflejo se pierde, se extingue. Y el ejemplo del sonido. Si yo hago una nota sola y siempre repito la misma nota, voy a reforzar fuertemente la reacción o la respuesta frente a esa nota y no a otras. Ahora, si yo cerca hago sonar sonidos que son parecidos, digamos, voy a extender esa idea del reflejo a los que son conexos a ese mismo refuerzo. Eso va a marcar un nivel de discriminación sonora. Voy a discriminar entre una nota y la que se le parece. ¿Entiende esto? Bueno. Entonces, las teorías que tienen que ver con el conexionismo son aquellas teorías que refuerzan con intensidad el vínculo respuesta por la vía mera de la repetición. Es decir, la repetición del estímulo hace que yo repita la respuesta. Esto en las teorías del aprendizaje
se traduce con la idea de la repetición memorista que utilizaban algunas, por ejemplo, las famosas reglas de la ortografía o las tablas de multiplicar. Poniendo las uñas. Hay digamos, todavía persisten en ciertas escuelas y en cierto tipo de maestras y de educación la idea de que la repetición es la que genera la que me asegura la respuesta condicionada, la que me asegura en definitiva el aprendizaje. Yo aprendo algo por el mero hecho de repetirlo sucesivamente. Eso sería. Eso tiene que ver también con los trabajos cognitivos que se le hacen a los adultos mayores. A ver, ¿qué sería eso? Por ejemplo, hacerle repetir varias veces una frase, ¿sí? Para que ellos puedan volver a recordar ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, a las personas que están empezando a tener un problema de Alzheimer, que por lo general le hacen... Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Sí, pero yo me estoy refiriendo a algo más primitivo. Como un niño. Como el que le hacen escribir a Bart Simpson, no tengo que saber. Claro, por ejemplo, qué sé yo, exactamente, el ejemplo que da él de Bart Simpson, que le hacen escribir en el pizarrón, no sé, 100 veces una frase. O, por ejemplo, ciertas pautas que tienen que ver, por ejemplo, las tablas de multiplicar, las reglas de ortografía. Estoy hablando de un niño, de situación escolar. El aprendizaje está garantizado por la repetición. Es decir, un conocimiento, digamos, es sólido, se constituye como tal si yo lo repito incansablemente. La repetición del estímulo y la respuesta. Ahora bien, esto tiene un problema. Eliminado el estímulo, la respuesta tiende a extinguirse. Eso lo dice el propio conductismo. Todas estas teorías, ¿recuerdan? En una época se hacía, en la escuela había reglas mnemotécnicas. Para recordar una cosa se fragmentaban las palabras, se inventaban otra palabra. Entonces, si yo repetía esa palabra, bueno, lo iba a aprender. Ahora bien, cuando yo carecía de ese estímulo, se extingue, se pierde. Entonces esa, digamos, tiene un alcance en determinado tiempo, pero si yo no estoy sometido a la presión de la repetición, el estímulo se extingue. Esto es, digamos, es habitual cuando se exige de un alumno, de un estudiante que diga de memoria algo, qué sé yo, supónganse que se aprenda de memoria el preámbulo de la Constitución. Y sí, si yo lo leo durante una semana entera, el preámbulo de la Constitución, en algún momento me lo voy a saber de memoria. Ahora, si dejo de leerlo, un día, 2 días, 3 días, a la semana probablemente me olvide. ¿Se entiende? Esa es la base de toda una teoría del aprendizaje. La repetición memorística supone la repetición de un estímulo y ese estímulo me produce una respuesta. La repetición mecánica. Bueno, la teoría del refuerzo que, bueno, yo les había puesto acá a unos autores, todos norteamericanos, Thorndike, se basaron en un filósofo británico que se llamó Jeremy Bentham. Bueno, Jeremy Bentham es muy, para resumirlo brevemente,
para decirlo rápidamente, plantea de que el hombre es egoísta y repite, realiza o sigue sus propios intereses. Y esos intereses son básicamente dos: buscar el placer y evitar el dolor. Bentham dice que el sujeto humano persigue sus propios intereses. Y sus propios intereses son la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Pero eso no es un principio hedonista. ¿Cómo? No es un principio hedonista. Es un principio de sí. ¿Y cuál es el problema? Pues diría que o no es verdad que todos buscamos placer y evitamos el dolor. No, pues yo pensé que Digamos, sí, es hedonista. Pero está bien, digamos. Él dice, la actividad humana está guiada por la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Esto es algo que lo vamos a retomar de otra manera cuando veamos el psicoanálisis, que prueba a plantear exactamente lo mismo, con variaciones bastante notables. Pero digamos, en este nivel así elemental, nosotros podemos decir que cada uno de nosotros, ¿qué buscamos? Buscamos nuestro propio placer y buscamos placer para nosotros y evitar el dolor. Sería como la... Y dice que eso lo buscan los animales también. Es decir, cualquier ser vivo lo que busca es evitar aquello que le produce dolor. Es decir, si yo sé que esa puerta está electrificada, yo la voy a esquivar, no la voy a tocar a cada rato. Salvo que sea masoquista y descargas eléctricas, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿por qué es importante Bentham, o qué tiene que ver Bentham, que es un filósofo, con esto? Porque tomaron este elemento de Bentham, de la búsqueda del placer y la evitación del dolor, para esta noción del refuerzo. Entonces, el refuerzo significa un sistema de premios y castigos. ¿Sistema de qué? De premios o de recompensas y castigos. El acento está puesto en estas teorías del aprendizaje en la consecuencia. ¿Qué significa? Premios y castigos. No tanto en el estímulo, sino en lo que viene después. Entonces, el supuesto es que si yo refuerzo digamos, X condicionamiento con una recompensa, que en el caso, lo que vos mencionabas, si la rata acierta el laberinto, yo la prendo con un queso, dice, esa conducta se fija más y mejor que la mera repetición. ¿Se entiende eso? Es decir, la satisfacción, por ejemplo en el caso de la rata, con un pedazo de queso, si acierta el camino del laberinto, le va a fijar a esa rata mejor y más duraderamente la solución de su conducta para resolver el laberinto. Es decir, la consecuencia es el hecho, acá mencionan dos cosas, lo perturbador y lo satisfactorio. Eso es lo que eso van a hablar tanto Sommer como Skinner. Van a hablar del elemento perturbador o del elemento satisfactorio. Si yo, digamos, ante determinada respuesta recibo un premio, seguramente esa relación estímulo-respuesta se me va a fijar a mí más duraderamente que la mera repetición.
Creo que es bastante simple de entender, no sé si le quedan dudas. La satisfacción produce una fijación, en este caso, de lo que quiero aprender. Esa es digamos, la novedad de las teorías del aprendizaje basadas en el refuerzo. El refuerzo apunta justamente a este sistema de premios infantiles. Y alguien me había hablado, no me acuerdo quién me mencionó la conducta respondiente y la operante. La respondiente tiene que ver con la primera respuesta a un estímulo dado. Ahora, la operante es aquella conducta que, como su palabra lo indica, supone una especie de transformación u operación sobre el medio. Sí, existe la conducta respondiente. La conducta respondiente se maneja con el esquema tradicional, es decir, si yo te ilumino con una linterna fuerte la cara, bueno, vos respondes a ese estímulo. Es decir, hay una respuesta mecánica a un estímulo dado. Ahora, la conducta operante es una conducta que moldea el medio ambiente. Es decir, opera sobre el afuera, transforma el afuera. Dejo de recibir pasivamente estímulos y soy un agente transformador del afuera. Por eso dice que es una conducta que es operante. Bueno, después menciona otro tipo de teorías que están basadas en procesos cognitivos. Solamente la enuncia, no la desarrolla. Es una teoría que tiene que ver con Brunner, que es un autor que no vemos en el contexto de este programa. Lo vamos a mencionar cuando veamos la unidad después del primer parcial. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Así. Le hago una consulta sobre Sí. esto. La última conducta que dijo la cognitiva que no, ¿está en el capítulo este donde están las que...? No, no la va, está mencionada nada más. Ah, No ok. la desarrollan, no hay que leerla. O sea, de la unidad 2, conductismo, hay que leer de este libro hasta la página 77. Y hay que leer el texto de Watson, que es este, que es bastante ameno, agradable, no ofrece mayores dificultades. Es entretenido, digamos. Después lo vamos a empezar a cuestionar. Pero, digamos, antes de que se vaya, quiero que le quede bien claro, bien fijo, que el conductismo es una teoría que entra dentro del paradigma positivista, que es elementalista, que es asociacionista, pero con otros contenidos. ¿Eso queda claro? Sí. Con otros contenidos. Nosotros de todas maneras vamos a tener una clase de repaso previa al primer parcial. Entonces, para la próxima, el que no leyó conductismo, lea los textos y empiece con, vamos a empezar a trabajar Gestalt y hay que leer la teoría de la Gestalt en el libro La actividad mental de Colombo y Stasienko. ¿Sí? La actividad mental, que es de Weber.